ABC Podcast. Estamos en la historia. Franco declaró la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial en una reunión que mantuvo con Hitler en Hendaya. El alemán tuvo que escuchar la negativa del dictador español. Tal fue su disgusto que poco después comentó: antes que volver a pasar por eso, prefiero que me arranquen 3 o 4 muelas. Pero en un contexto en el que la guerra había arrasado ya media Europa, el líder nazi no tenía tiempo que perder y, tan solo 20 días después de esta reunión entre ambos dictadores, volvió a llamar a las puertas de España para pedir ayuda en otro asunto de vital importancia. El 14 de noviembre de 1940, el embajador alemán von Storer se presentó por sorpresa en el despacho oficial de Ramón Serrano Suñer, situado en el Palacio de Santa Cruz de Madrid. Von Storer llevaba en la mano un telegrama de Hitler para el entonces ministro de Asuntos Exteriores con una petición muy clara. El Führer quería reunirse con él urgentemente en el refugio que el líder nazi tenía en los Alpes bávaros, conocido como el Berghof. La posición estratégica de España era vital para los intereses de la Alemania nazi. Hay que tener en cuenta que las pretensiones alemanas era cerrar el Mediterráneo a las incursiones británicas y cerrar el camino también del Canal de Suez, objetivo que podía conseguir si cerraba el estrecho de Gibraltar, es decir, tomando Gibraltar, entrando en España y, por supuesto, cerrando esa puerta que era de vital importancia para los intereses estratégicos británicos. En este sentido, desde luego, España ocupaba una posición muy importante y de gran interés para la Alemania nazi. El embajador alemán instó a Serrano Suñer a ir directamente al aeropuerto desde su despacho, sin esperar un minuto. Suñer dijo que no podía hacer esto sin hablar antes con Franco. De esta forma, al día siguiente, tuvo lugar una reunión con el Generalísimo en el Palacio del Pardo. A ella acudieron varios ministros y entre todos decidieron que era conveniente que Serrano Suñer viajara a Alemania para enterarse de las intenciones de Hitler. Según la versión del ministro, Franco le dijo las siguientes palabras antes de salir del despacho: Ramón, no olvides que llevas en tus manos a España. Paco, sabes que daría mi vida por España, pero no sé si podré hacer milagros. Pues en tus manos encomiendo a España y rezaré porque al menos consigas ganar tiempo. El tiempo para nosotros y en medio de la guerra que vive el mundo es vital. Yo aceptaré lo que tú decidas en el Berghof. Franco era un personaje taimado, ¿no? Sabía explotar las personalidades de sus colaboradores más cercanos, en este caso el que fue llamado cuñadísimo, Serrano Suñer. Entonces, bueno, en aquellos años hay que tener en cuenta que la Alemania nazi parecía invencible y bueno, esta consideración pues estaba muy presente en las relaciones exteriores que mantenía España, ¿no? Y sobre todo pues con la Alemania nazi. Entonces, bueno, pues Serrano Suñer, digamos que era una pieza importante en el tablero en el que se jugaba la política exterior de España y yo creo que en cierto sentido Franco supo utilizar a su cuñado en las relaciones que mantuvo con Hitler, ¿no? Y con la Alemania nazi, sobre todo en ese tira y afloja en el que no sería muy claro si España iba a intervenir finalmente en la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes. Serrano Suñer salió de Madrid el 16 de noviembre de 1940. 2 días después llegó a Berchtesgaden, el pueblecito más cercano al refugio de Hitler. Iba acompañado del barón de las Torres y del profesor Antonio Tobar, que hacían de intérpretes. En aquel pueblo entre las montañas le esperaba el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, que les invitó a la típica comida alpina en el pueblo. Tras la gastronómica acogida, subieron una escalera abrupta que conducía directamente al refugio donde Hitler les esperaba impacientemente. El dictador les recibió enseguida. Parecía que no había tiempo que perder. Según la descripción que hizo Serrano Suñer en sus memorias, Hitler vestía de forma bastante informal, sin su habitual uniforme del ejército. Nada más saludar, sentados en el tresillo del salón principal, el líder nazi fue directo al grano. Ministro, la actual situación obliga a actuar rápidamente. No porque haya empeorado, sino por razones de orden psicológico. Los italianos acaban de cometer un gravísimo error al empezar la guerra contra Grecia.
Repito que hay que obrar rápidamente, pues con ello se acelerará el fin de la guerra y se solucionarán los problemas económicos. La velocidad nos permitirá una cosa todavía más importante: evitar o disminuir el derramamiento de sangre. Para lograr todo eso, es imprescindible cerrar el Mediterráneo, en el oeste por Gibraltar y en el este por el Canal de Suez. Serrano Suñer cuenta que, al llegar al refugio, Hitler guardó silencio por unos segundos, como haciendo una pausa dramática, con los ojos encendidos, y luego soltó: Suñer, no lo olvide, soy el dueño de Europa y tengo disponibles 200 divisiones inactivas para actuar de inmediato donde sea necesario. También tengo 4.000 aviones dispuestos para acabar con Gran Bretaña. Así que, ministro, he decidido atacar Gibraltar y tengo la operación minuciosamente preparada, como usted sabe. Solo falta empezar, y hay que empezar ya. Además, fue lo que acordamos en Hendaya. Gibraltar, la base de Gibraltar era una posición en clave desde todos los puntos de vista. Hay que tener en cuenta que los británicos desde Gibraltar podían controlar los barcos que entraban y salían en el Mediterráneo. Si la base de Gibraltar cambiaba de manos, pasaba a control español o un control combinado entre Alemania y España, pues esa posición de privilegio que iban a tener los británicos, pues la iban a perder absolutamente. Seguramente la pérdida de Gibraltar, en caso de que se hubiera producido, pues habría provocado una reacción en cadena de consecuencias nefastas para los intereses británicos y de los aliados. Seguramente a la caída de Gibraltar le habría seguido la del Canal de Suez, con unas consecuencias terribles para el Imperio Británico, de las que seguramente no se hubiera recuperado en la Segunda Guerra Mundial. Tras las declaraciones de Hitler, Serrano Suñer se quedó en silencio durante unos segundos. Estaba abrumado por las palabras y los gestos de Hitler, hasta que por fin empezó a hablar. El ministro español alegó que España no se encontraba en condiciones económicas, políticas o militares para entrar en otra guerra después de los desastres padecidos en la guerra civil. Y después intentó ganar tiempo tal y como le había pedido Franco, sugiriendo a Hitler que, si quería cerrar el Mediterráneo a los ingleses, empezara por Suez. Hitler se quedó pensativo un instante y respondió en un tono muy diferente: Le hablo ahora como el mejor amigo de España que soy. No quiero insistir. No comparto enteramente su punto de vista, pero me hago cargo de las dificultades de este momento, por lo que creo que España puede tomarse algún mes más para prepararse y decidirse. Serrano Suñer pues era un personaje muy cercano al régimen nazi, ¿no? Aunque luego se encargó quizás de desmentir esta afirmación en sus libros, escritos y en posteriores entrevistas una vez finalizada la guerra, incluso ya durante la España democrática. Lo cierto es que él era una de las figuras más germanófilas de todo el régimen. En todo momento, hasta su caída en desgracia, siempre defendió la participación española en la Segunda Guerra Mundial al lado de los alemanes, ¿no? Y así lo declaró y así actuó en repetidas ocasiones durante esos primeros años del conflicto mundial. También está claro que cuando se está preparando la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler, pues él es el enviado a Berlín para ultimar detalles de esta entrevista y también para perfilar cómo va a ser la colaboración entre el franquismo y del régimen nazi. Antes de salir hacia España, después de aquella primera reunión, Hitler llamó de nuevo a Serrano Suñer. Según el relato hecho por el ministro español de Asuntos Exteriores al periodista Julio Merino, exdirector del Imparcial y del Diario de Barcelona, Hitler le recibió esta vez en una salita de estar muy diferente al gran salón de la tarde anterior. Hitler estaba de mejor humor, con una actitud mucho más amistosa. Ahora solo les acompañaba el intérprete alemán. Querido ministro, le aseguro que esta noche no he podido dormir pensando en España. Sabe usted bien, por lo que hablamos ayer, que la toma de Gibraltar y el cierre del Mediterráneo es fundamental para el desarrollo de la guerra. Mis generales y 186 divisiones me están presionando para que les ordene cruzar los Pirineos y llegar al estrecho. Y hoy mismo tengo que tomar esa decisión trascendental. Por eso he querido verle antes de su regreso a España. Como sé que usted es amigo de Alemania, pero por encima de todo, un buen español, le ruego que me responda con sinceridad a una pregunta. Führer, le agradezco sus palabras porque son verdad. Soy amigo de Alemania y por encima de todo español. Así que tenga la seguridad de que le diré la verdad, aun en contra de mis intereses políticos. Lo sé. Por eso he convocado esta reunión. Dígame, ¿qué harían los españoles si mañana mi ejército entra en España? En este supuesto, Führer, el pueblo español se echaría al monte sin pensarlo, tal y como ocurrió con Napoleón.
¿Y los amigos de Alemania? También. Y no olvide lo que significó para Napoleón la guerra de España. Según lo que contaba el exministro de Franco, tras su respuesta, Hitler se quedó callado unos segundos, para finalmente comentar de nuevo. Suñer, ya sé que los españoles inventaron la guerra de guerrillas, así que le doy gracias por su sinceridad. Le aseguro que tendré en cuenta sus palabras antes de tomar la última decisión. Que tenga un buen viaje de regreso. Pero perdón, una pregunta más. ¿Usted qué haría si mis soldados entran en España? Führer, yo me echaría al monte como un español más. Suñer reconoció también a Julio Merino que no quiso incluir esta segunda conversación en su primer libro, titulado Entre Endaya y Gibraltar, ni tampoco en sus memorias, porque cuando se publicaron ya había roto su relación con Franco. Al parecer, Ramón Serrano Suñer llegó a España asustado, convencido de que Hitler iba a invadir España más pronto que tarde. Asegura que se lo contó a Franco y que la recién estrenada dictadura se puso en guardia ante lo que pudiera ocurrir. Los alemanes, si hubiesen conquistado el estrecho de Gibraltar, realmente con sus aliados italianos y en este caso con España, pues hubiese tenido una posición de privilegio en el desarrollo de toda la guerra, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta la participación norteamericana y de los rusos, ¿no? Posiblemente a lo mejor los alemanes hubiesen podido hacer frente a la amenaza británica y a los rusos de forma diferente, pero yo creo que más tarde o más temprano la intervención norteamericana haberse producido, porque también hay que tener en cuenta que si los norteamericanos hubiesen visto que los británicos pues no tenían capacidad de defenderse, a lo mejor finalmente no hubiesen decidido entrar en la guerra. Pero yo creo que si al final se hubiese producido esa intervención, finalmente los alemanes pues hubieran tenido que retroceder ante el empuje de los norteamericanos, aunque seguramente el resultado final de la guerra desde luego hubiera sido muy diferente. Como es sabido, la Alemania nazi nunca invadió España. De haberlo hecho, tal y como hizo con Francia, nuestra historia y la de Europa habrían sido diferentes. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.